de 2.200 millones. Sigamos. Gracias a Dios hay una persona honesta, Brigitte Stern, jueza francesa, puesta por el propio tribunal, que con mucha valentía, miren lo que dice, ¿eh? Los actos ilícitos, este es el voto salvado, el voto de minoría, pero no han dicho nada los periódicos, no han dicho Chuquiceden, ni ninguna de esas tonterías que se inventan cuando afectan sus intereses, ¿no? Vamos a ver si investigan sobre este monstruoso fallo. ¿Qué es lo que dice esta jueza honesta? Los actos ilícitos de Oxy, al violar el derecho ecuatoriano, se han subestimado groseramente en referencia a la sentencia. Fíjense, este lenguaje es muy inusual, es cuando es algo monstruoso. Estos actos ilícitos de Oxy en la sentencia se han subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de las empresas extranjeras. Se han subestimado groseramente, les dice una jueza a los otros dos jueces. Lo que ustedes están haciendo es grosero contra el Estado ecuatoriano. También dice esta jueza en su voto salvado, el laudo de mayoría es tan escandaloso, utiliza esta expresión, es tan escandaloso en términos jurídicos que no tengo otra alternativa que manifestar mis discrepancias. ¿Y cuáles son las discrepancias? Oxy solo tiene derecho al 60% de la indemnización y no al 100%. El voto de mayoría se ha atrevido a anular el contrato de transferencia de derechos sin que nadie se lo pida. O sea, Oxy pide A y los agenciosos jueces le dan A, B, C, D, E, F, G, todo el abecedario. ¿Sí se dan cuenta? Eso es monstruoso. Debió haberse tomado en cuenta la ley 42, es decir, la mitad de las ganancias extraordinarias que le correspondían al Estado ecuatoriano, no se ha tomado en cuenta. La división de la responsabilidad debería ser 50-50, dice esta jueza. Sí, el Estado ecuatoriano tiene algo de responsabilidad, pero al menos la mitad responsabilidad de Oxy. Sigamos. Con esto lo que se tendría que pagar fuera 300, 400 millones. Y una comparación de lo que establece ese tribunal a pagarle a la Oxy, ¿no? Caso Oxy, indemnización más intereses 2.300 millones. Ministerio de Salud, presupuesto anual 1.307. Ministerio de Educación 2.494. Yo le había dicho que era más que todo el presupuesto de inversión, de educación me refería solo a inversión. Inversión más sueldo y salarios en educación sí es un poquito más, pero es casi la misma cifra. Nos quieren obligarle a pagar a Oxy 2.300 millones cuando lo que invertimos anualmente en educación es 2.494 millones. Si nos piden pagarle una transnacional, llenar los bolsillos de los dueños de esa transnacional, sacrificando casi un año de presupuesto para educación o 1.000 millones más de lo que invertimos en salud para el pueblo ecuatoriano cada año. ¿Saben cuándo le vamos a pagar eso? Lucharemos hasta las últimas consecuencias, compañeros, pero no dejaremos que se aplaste el país. ¿Y quiénes son los culpables de esto? Prohibido olvidar. Cuidado, creen que esto que hace estos abusos es con ayuda de abogados gringuitos, también lo hay, pero también hay abogados nacionales. Y uno de los principales estos abogados, que el pueblo ecuatoriano lo conozca, veamos quién es. Hernán Pérez Luz, abogado de diario El Universo, compañero. Él es el abogado de la Occidental Petroleum. Y miren lo que dice en la página de su estudio, Coronel y Pérez Abogados, en arbitrajes y litigios. Vamos a ver, pues, si la unidad de investigación de la prensa libre independiente investiga esto. Vamos a ver, pues, si se inventan otros Chuquiceden para tratar de deslegitimar esta sentencia absurda, irrita, abusiva, grosera contra el Estado ecuatoriano. Fíjense lo que dice en su estudio jurídico. Este es el señor que asesora a la Oxy, Hernán Pérez Luz, abogado de Diario El Universo. Y creo que también es copropietario de Diario El Universo porque es la familia Pérez, es editorialista, etc. Miren lo que dice arbitraje y litigios. Una de las áreas en las que tiene mayor experiencia es el manejo de litigios y arbitrajes complejos. La firma ha representado exitosamente a clientes nacionales y extranjeros en sus litigios ante cortes ecuatorianas y ha participado activamente en el campo del arbitraje y ha representado a sus clientes tanto en procesos nacionales como internacionales ante el London Court of International Arbitration y el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, entre otros importantes organismos. Pero escuchen bien, vamos a ver si investiga algo la prensa libre independiente. Escuchen bien, varios de nuestros miembros son también árbitros o mediadores de centros de arbitraje, como el de Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio Internacional, CIADI y el London Court. Es decir, reconocen que son jueces y parte, que participan en este arbitraje, pero parte de sus miembros son árbitros en estos centros de arbitraje en los que representan a sus clientes entre esos occidentales. Ecuador, prohibido olvidar. Aquí está la foto y el nombre.
de un abogado ecuatoriano que es abogado de la OXI y a su vez tiene contactos con estos centros de arbitraje. Nada más y nada menos que otro de los abogados de Diario El Universo. Prohibido olvidar compatriotas. Nosotros, patriotas, con el Ecuador en el centro del alma, seguiremos luchando para no pagarle un solo centavo del pueblo ecuatoriano a una transnacional abusiva que trató de estafar a nuestro país, compatriotas. Veamos rapidito para que quede muy claro esto que es gravísimo y todo ecuatoriano debe dominarlo, el caso Occidental. Hemos preparado un video al respecto. Adelante. Diario El Comercio intentaba explicar la posición de Ecuador luego del fallo del CIADE y que nos condena a pagar 1.770 millones de dólares más intereses. En un editorial de esta semana se puede leer: si el país se niega a pagar, las presiones podrían ser severas. El Estado oportunamente debió llegar a un acuerdo con Oxy, que evite esta engorrosa y millonaria indemnización. Desde el 2006 el país ha recibido ingresos mucho mayores del monto que ahora debe pagar, pero no guardó dinero para esa posibilidad. Es grave el impacto a la imagen del país y la nueva sospecha de falta de seguridad jurídica y protección a las inversiones foráneas. Diario El Comercio. Ahora veamos. Alexis Mera, secretario nacional jurídico, Presidencia de la República. Me parece grave que el comercio busque que el Estado arregle, ¿no? Es un tema que la compañía tuvo una responsabilidad absoluta, que a sabiendas de que era ilegal vender sus derechos a terceras personas lo hizo, a sabiendas de que eso se castigaba con la caducidad lo hizo. No podemos arreglar. Yo creo que me parece una opinión un poco claudicante. Grave impacto a la imagen del país, sostiene Diario El Comercio. O sea que para este diario, Ecuador debe pagar los 1.770 millones de dólares por cuestión de imagen. Pero, ¿de qué se trata en verdad? Diego García, Procurador General del Estado. El Estado ecuatoriano no está de acuerdo con la decisión que ha tomado el Tribunal Arbitral, en varios aspectos. En cuanto al fondo, porque el Estado ecuatoriano considera que habiéndose demostrado la violación de la ley y del contrato de participación por parte de Occidental, era lógico que se aplique la medida prevista en el propio contrato y en la ley, que era la declaratoria de caducidad. Entonces, en realidad, a juicio del Estado ecuatoriano, no debería pagar ningún valor. La OXI violó el contrato de participación que tenía con el Estado al ceder el 40% de sus derechos a una tercera empresa sin el consentimiento de las autoridades de esa época, como estaba previsto en la ley. Y la ley era clara en materia petrolera. Si una empresa concesionaria cediera sus derechos sin consentimiento del Estado, el Ecuador estaba facultado por ley para declarar la caducidad del contrato. Y fue precisamente lo que sucedió. El Procurador del Estado, Diego García. Mi posición es que no hay una responsabilidad del Estado, no hay una responsabilidad administrativa ni en los funcionarios que tomaron la decisión de declarar la caducidad porque actuaron de acuerdo con la ley y de acuerdo con el contrato frente a una violación de la compañía Occidental. Tampoco la hay posteriormente en la defensa, que ya es la parte que le corresponde al gobierno actual. La posición de la Procuraduría General del Estado es que el Ecuador no es responsable. El Ecuador actuó bajo la ley y el contrato y por tanto no debe tener ninguna declaración de responsabilidad. Pero esto, para Diario El Comercio, no es importante. Como tampoco lo es el voto salvado de la magistrada Brigitte Stern, quien aseguró en derecho que en los actos ilícitos de Oxy, al violar el derecho ecuatoriano, se han subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tienen para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de las empresas extranjeras. Esta jueza señaló que el laudo es tan escandaloso en términos jurídicos que no tengo otra alternativa que manifestar mis discrepancias. De esto, ni una sola palabra en el editorial del Diario El Comercio, que llama a pagar la millonaria cifra del laudo arbitral. Diario El Comercio ni los otros medios comerciales nada dicen de la presencia del abogado de Diario El Universo, Hernán Pérez Luz. Pérez Luz asesoró jurídicamente a Occidental y defendió por tanto los intereses de esa petrolera norteamericana.
De esta conexión, ni una palabra en los medios mercantilistas. Alexis Mera, secretario nacional jurídico, Presidencia de la República. En este caso, él fue abogado por la Occidental Petroleum Company para convencer a los jueces de que el Ecuador había actuado de manera desproporcionada y para que el Ecuador, y su comentario ayudó a que los jueces nos manden a pagar 1.600 millones de dólares. Hay una conexión, evidentemente, de abogados de que defienden intereses particulares aún a costa de todos los ciudadanos. Contra los intereses de su propia patria. Hernán Pérez Luz, del Estudio Jurídico Coronel y Pérez Abogados. Especializado en arbitraje y litigios, ha representado a sus clientes en procesos nacionales e internacionales ante la LCIA y el CIADI. Especializado ante el CIADI. Contra los intereses de su propia patria. En la memoria que causó exterminación. Y le faltó leer ahí en el video que ellos dicen que miembros de su estudio jurídico son árbitros. O sea, todo es una argolla, como lo que descubrimos con la CIDH, que todas estas fundaciones tenían sus contactos, los contrataban para sus conferencias. Entonces era la misma gallada, todos se defienden entre ellos. Acá la misma gallada, ¿no? De jueces, árbitros, abogados. Y yo, por Dios, o sea, yo de abogado ecuatoriano, defender los intereses de una transnacional y obligar a mi propio país a pagar un año en presupuesto de educación, jamás. Yo no sé cómo hay gente que puede dormir tranquilo, pero prohibido olvidar, esas son las conexiones y los grupos de poder contra los que hemos luchado todos estos años. Este señor, abogado de Diario El Universo y abogado de Occidental Petróleo. Vamos a ver pues si se inventan un Chucky 7 y todas las tonterías que sacan, que les falta la coma a la sentencia, etcétera, cuando afecta sus intereses. Vamos a ver si lo hacen en este caso. Bueno, sigamos por favor.